La historia de Christopher McCandless no comienza en Alaska, comienza mucho antes, en una casa aparentemente perfecta, en un barrio acomodado de Virginia, donde todo lucía correcto desde fuera, pero donde por dentro existían grietas que nadie quería mirar. Chris creció rodeado de privilegios, su padre trabajaba para la NASA y luego construyó una exitosa empresa consultora. Su familia representaba el sueño americano, estabilidad, inteligencia, éxito. Pero detrás de esa imagen existían discusiones constantes, silencios incómodos y heridas familiares que se iban acumulando lentamente. Hasta que un día descubrió la verdad que terminaría quebrándolo por dentro. Su padre había llevado una doble vida durante años. Tenía otra familia, tenía otros hijos, otra historia escondida detrás de la máscara. Desde ese momento comenzó a mirar el mundo con desconfianza. El dinero empezó a parecerle vacío, los títulos absurdos, el éxito, una mentira elegante, incluso su propio apellido dejó de tener sentido. Chris era brillante, en la escuela destacaba por su disciplina y su intensidad. Corría como si estuviera peleando contra algo invisible. Para él, el deporte no era competencia, era una batalla espiritual. Les decía a sus compañeros que corrieran con toda la oscuridad del mundo. Y quizás eso era exactamente lo que estaba haciendo él. Se graduó con honores en Historia y Antropología en la Universidad de Emory. Le ofrecieron entrar a la prestigiosa fraternidad académica. La rechazó toda, porque ya no creía en reconocimientos humanos. Mientras otros soñaban con carreras exitosas, Christopher soñaba con desaparecer. Las obras de Henry Thoreau, Jack London y León Tolstoy alimentaron en él una peligrosa idea y hermosa al mismo tiempo, que la verdadera libertad existía lejos de la sociedad, sin posesiones, sin dinero, sin reglas, solo el hombre frente a la naturaleza. Entonces hizo algo radical. Donó los $24,000 que tenía ahorrado para su universidad en Oxford. Abandonó casi todas sus pertenencias y comenzó a recorrer Estados Unidos usando otro nombre, Alexander Supertramp. Como si Christopher McCandless hubiera muerto y alguien nuevo hubiera nacido en las carreteras. Durante casi 2 años viajó por el país haciendo autostop, trabajando en granjas, restaurantes y pequeños empleos temporales. Dormía donde podía, a veces convivía con personas que terminaban encariñándose profundamente con él. Otras veces desaparecía durante semanas enteras en absoluta soledad. Y ahí aparecía una de las contradicciones más humanas de toda su historia. Chris decía querer escapar de las personas, pero en cada lugar dejaba vínculos imposibles de olvidar. Todos terminaban queriéndolo, porque aunque intentaba convencerse de que podía vivir completamente solo, en el fondo seguía necesitando algo profundamente humano, sentirse comprendido. Pero también había algo peligroso creciendo dentro de él. Christopher convirtió la independencia en una obsesión. Rechazaba ayuda, rechazaba consejos, rechazaba mapas, rechazaba experiencias ajenas. Porque para él aceptar apoyo significaba contaminar la autenticidad de su viaje. Y esa idea terminaría acercándolo lentamente a la muerte. En 1992 decidió cumplir el sueño que llevaba años imaginando, su gran odisea en Alaska. Quería vivir lejos de todo, cazar su propia comida, dormir bajo el silencio absoluto, enfrentarse a la naturaleza como un hombre libre. Pero Alaska no es un poema de libertad, es una fuerza brutal, indiferente, fría e inmensa. La última persona que lo vio con vida fue un hombre llamado Jim Galian, quien lo llevó en camioneta hasta el inicio del sendero Stampede Trail. Galian se preocupó al verlo. Chris tenía muy poco equipo, no llevaba mapas, no tenía brújulas, su preparación era mínima para un territorio capaz de destruir incluso a personas experimentadas. Intentó convencerlo de regresar, incluso se ofreció a llevarlo a comprar mejor equipamiento. Christopher se negó, solo aceptó unas botas viejas, un poco de comida y siguió caminando hacia Alaska, como si avanzara directamente hacia un destino que ya estaba escrito. Después de varios kilómetros encontró un autobús abandonado en medio de la nada, el famoso Magic Bus, y allí comenzó su última batalla. Durante meses sobrevivió cazando pequeños animales, recogiendo plantas silvestres y soportando el aislamiento extremo. Al principio parecía funcionar, su diario mostraba entusiasmo, sentía que por fin estaba encontrando aquello que llevaba años buscando. Pero la naturaleza empezó a cerrarse lentamente sobre él. El hambre llegó primero, luego el agotamiento, después la debilidad. Intentó regresar a la civilización, pero el río Teclanica creció demasiado por el deshielo, le bloqueó el camino y lo dejó atrapado, solo,
completamente solo. Los días comenzaron a consumirlo, su cuerpo se apagaba mientras su mente entendía algo devastador. La libertad absoluta no podía llenar el vacío humano, y entonces escribió una frase que terminaría convirtiéndose en el corazón de toda su historia. La felicidad solo es real cuando es compartida. Esa frase lo cambia todo. Porque después de recorrer miles de kilómetros buscando un sentido, Christopher descubrió demasiado tarde que aquello que realmente daba valor a la vida nunca había sido escapar. Lo que daba el sentido eran las personas, su hermana, los amigos que dejó atrás, la gente que intentó ayudarlo, los vínculos que había pasado años atrás tratando de abandonar. Poco antes de morir escribió una nota desesperada pidiendo ayuda. Cuando encontraron su cuerpo dentro del autobús, pesaba apenas 30 kilos. Murió solo en Alaska, pero su historia nunca desapareció, porque Christopher McCandless no murió únicamente de hambre, murió persiguiendo una idea. La idea de que lejos del mundo iba a encontrar paz, la idea de que silencios podían sanar sus heridas, la idea de que escapar era lo mismo que ser libre. Pero Alaska le enseñó algo brutal. La naturaleza no escucha sueños y la soledad, aunque a veces parece refugio, también puede convertirse en una prisión. Quizás por eso esta historia sigue tocando a tantas personas, porque todos alguna vez hemos sentido ganas de desaparecer, de alejarnos del ruido, de huir de las decepciones, de creer que en algún lugar lejano finalmente vamos a encontrarnos. Pero la tragedia de Christopher nos recuerda algo profundamente humano, que ninguna aventura reemplaza el amor, que ninguna libertad vale demasiado si no hay alguien con quien compartirla. Y que al final lo que realmente salva a las personas no es escapar del mundo, sino encontrar un lugar donde sentirse comprendidas. Al igual que Chris, todos atravesamos tormentas, todos cargamos dudas, decepciones, heridas y momentos donde sentimos que el mundo pesa demasiado. Hay días donde la tristeza se vuelve silenciosa, donde el cansancio emocional nos hace querer alejarnos de todo, desaparecer un momento, buscar nuestra propia Alaska. Pero no siempre las respuestas están en el aislamiento. A veces la soledad parece un refugio, un lugar donde nadie puede lastimarnos. Pero si permanecemos demasiado tiempo allí puede convertirse en una prisión. Y no tiene nada de malo pedir ayuda, hablar, llorar, desahogarse, romperse por un momento. Explorar nuestras emociones no nos hace débiles, nos hace humanos. Caerse también es parte del proceso. Las decepciones siempre existirán, porque muchas veces no nos destruye lo que las personas hacen, sino las expectativas que construimos sobre ellas. Esperamos amor eterno de personas heridas, comprensión absoluta de personas que también están perdidas. Y cuando no recibimos aquello que imaginamos, sentimos que el mundo nos falla. Por eso hay una expectativa que sí vale la pena construir, la que tienes sobre ti mismo. Sorpréndete tú, cuídate tú, conviértete en alguien de quien puedas sentir orgullo incluso en los días más oscuros. Y si vas a invertir tiempo, emociones y energía en buscar algo en esta vida, que sea en un lugar donde te sientas comprendido, valorado, escuchado. A veces ese lugar será la familia, otras veces serán amigos, incluso personas inesperadas que aparecen en el momento exacto. Pero siempre existen manos dispuestas a ayudarte a salir adelante, incluso cuando tú ya no puedes verlo. La vida no se trata de soportarlo todo solo, ni de demostrar que no necesitas a nadie. Se trata de aprender que la verdadera fortaleza también está en permitir que otros nos acompañen mientras atravesamos nuestras propias tormentas. Porque al final, incluso en medio del dolor, siempre existe algo capaz de salvarnos. Un abrazo, una conversación honesta, una persona que se queda, o simplemente alguien que nos hace sentir que todavía pertenecemos a este mundo.